Soy el pastor Juan José Gil. Sabes, frente a todos los males que estamos experimentando, de muchos somos espectadores, otros nos afectan un poco más, pero de tantos males que hay hoy en la actualidad, en el mundo, bastante en el contexto de lo que estamos tratando, porque hablamos a menudo acerca de los tiempos finales, acercándonos a la venida de Jesús, lo cual es de máximo interés para los creyentes. Jesús mismo dijo, hablando de este tiempo, que la maldad se multiplicaría. La frase concreta de Jesús, que está registrada en Mateo 24, también en otros, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto de la maldad a veces parece un enigma, como ¿cómo es posible que haya tanta maldad en el mundo? ¿Cómo es posible que proliferen las guerras? Que haya tanta gente matando, que haya gente aprovechándose de otros, explotándolos, que haya tanta gente que desprecia al prójimo, que desprecia a la gente común, que los miran por encima del hombro y los desprecian hasta un extremo. ¿Cómo es posible que haya tanta gente que actúan como psicópatas? Así que aquí tenemos el enigma o el problema del mal. ¿Sabes? Si analizamos un poco la situación, ¿cómo es que hay tanta maldad en el mundo? Bueno, todo el problema humano, la gran tragedia humana, brota del pecado, de la decisión del ser humano, por una parte, de no confiar en Dios, y por tanto, si falta fe, pues se reemplaza por el temor. Y el temor se soluciona de mala manera, porque ahí es donde Satanás toma ventaja para ofrecer sus soluciones al miedo, soluciones al temor. Y mucha gente reacciona mal, y reacciona de forma violenta o reacciona de forma perniciosa. Así que tenemos en parte la raíz. ¿Cuál es la raíz del mal? Es apartarse de Dios. Lo llamamos pecado. Por supuesto, hay pecados más graves, pecados que hacen más daño. Unos hacen más daño que otros. Y también depende de la persona. Hay personas que tienen más capacidad de hacer daño que otros. Un ciudadano de a pie, común y corriente, tendrá pecados como todos, pero es muy posible que esos pecados que cometa estén bastante limitados a su área de influencia. Pero ¿qué pasa con un poderoso? ¿Qué pasa con una persona que tenga mucha influencia, mucho poder por su posición política, quizá por su riqueza, por sus negocios? En fin, ahí vemos una diferencia. Las personas que tienen más poder, cuando cometen pecados, también tienen mayor influencia, porque alcanzan a más personas, porque su área, su hábitat es más amplio. Por tanto, tienen más capacidad de extender la maldad. ¿Sabes? Uno de los pecados que producen la maldad en el mundo, tal y como está citado en la palabra de Dios, es la codicia. La codicia, la avaricia, todos sabemos de qué se trata. Se trata de ese deseo insaciable de tener más y más, acumular dinero, poder, empresas, influencia. Eso es la codicia. Por supuesto, tiene sus ramificaciones, porque también afecta a la envidia, a la lujuria. Pero la codicia en sí es un pecado severo, y la palabra de Dios
abunda mucho en esto. Jesús mismo predicó en distintas ocasiones o habló en distintas ocasiones acerca del mal, de la maldad, señalando la codicia como uno de esos pecados terribles que se tienen que corregir sí o sí para que no se produzca tanta maldad como se produce. ¿Sabes? El Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, Jesús está hablando y tiene a los fariseos como oyentes. Eso pasaba muchas veces. Y Jesús está diciendo que no se puede servir a Dios y a las riquezas. No era la primera vez que Jesús lo mencionaba en la Biblia, en sus predicaciones. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Nos dice ahí el Evangelio de Lucas, repito, en el capítulo 16, que los fariseos que estaban escuchándole, que eran avariciosos, se burlaban de él. Se burlaban de un hombre que advertía acerca de no ser codiciosos, no ser avaros. Pero no era la única vez. En el capítulo 18 también, mejor dicho, también Lucas, en el capítulo 18, Jesús tiene un encuentro con el joven rico. Aquel joven rico está buscando, está quizá enriquecido, como dice la Escritura, pero a su vez vacío. De manera que está buscando un remedio a ese vacío y por eso se acerca a Jesús. Se acerca a Jesús y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? En otras palabras, lo tengo todo, pero no tengo asegurado mi futuro, no tengo asegurado mi eternidad. Así que, ¿qué debería de hacer? Jesús le va a dar ciertas instrucciones, pero cosas que él ya sabía, el joven rico sabía, y que finalmente él se va a excusar diciendo: bueno, yo eso ya lo he hecho, ya me lo sé, ya lo tengo resuelto. Entonces, ¿qué me falta? Jesús le va a decir, va a aprovechar para decirle: bueno, si quieres tener lo perfecto, toma todo lo que tienes, véndelo, dalo a los pobres, y entonces vente conmigo, sígueme. Una respuesta que el joven no esperaba. Seguramente porque no solamente tenía riquezas, sino que las amaba. Había desarrollado la codicia, es decir, ese deseo de acumular riquezas, de poner en las riquezas su seguridad. Esto es realmente peligroso, porque te impide hacer la voluntad de Dios, te puede impedir amar a Dios como Él se merece. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, nos dice la Escritura. Así que si eso lo ocupas, ese amor en tu vida, esa fe, esa confianza de tu corazón la pones en las riquezas en vez de Dios, entonces se hace un tropiezo, se convierte en un tropiezo para tu vida. ¿Sabes? El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, va a arremeter, y no es el único, lo va a hacer también Santiago, lo van a hacer otros, pero Timoteo lo va a narrar de una manera, Pablo a Timoteo lo va a narrar de una manera que es muy elocuente. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, Pablo va a decirle a Timoteo que no dispute con gente que no es espiritual, especialmente con los codiciosos, que los evite.
Y entonces comienza a explicar por qué la codicia es un mal tan grande que arrastra a la gente hacia el mal, que produce muchos males, y entonces se salta precisamente la falta de codicia, es decir, el contentamiento. Y después dice que la codicia ha arrastrado a muchos al desastre. Y explica por qué. Concluye con esta frase: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y eso se ve hoy como siempre. Si queremos indagar a fondo de dónde procede tanta maldad en el mundo, tendremos que buscar el dinero. Son precisamente los más poderosos, los más ricos, los más avaros y codiciosos, los que no se conforman excepto con seguir acumulando riquezas. Son ellos precisamente los que provocan y causan la inmensa mayoría de los males que hay en el mundo. Si analizas cualquiera de las situaciones que se están dando que podemos considerar dañinas para el ser humano, detrás siempre va a haber codicia, siempre vamos a encontrar avaricia, siempre vamos a encontrar miedo a perder esas riquezas o miedo a ser acusado de retener esas riquezas en vez de compartirlas. Muchas cosas se podrían arreglar si los que han acumulado las riquezas realmente las utilizaran para bien de la humanidad, pero no es así. Las siguen almacenando y almacenando y almacenando. Ahora bien, porque muchas veces son señalados y porque sus conciencias posiblemente también les acuse, tratan de justificarse y tratarán de echar la culpa de los males a 1001 cosas, todo menos al amor al dinero. Pero, amigo, la Biblia lo dice claro, es precisamente el amor al dinero el que causa todos esos males. No importa en qué época, pero hoy se ve más. Hoy tenemos gente muy poderosa, grandísimos millonarios, gente capaz de comprar a los políticos, de comprar los medios, de comprarlo todo y hacer que ellos aparezcan como los buenos y que sea la humanidad los que tengan la culpa de todo. Es triste, pero cierto. Pero aún más triste es cuando la Iglesia adopta esa misma actitud, como le pasaba a los fariseos, que eran avaros. Adopta esa misma actitud pecaminosa, avaricia y codicia. Es más, vivimos en un momento en que la Iglesia ha llegado de alguna manera a beatificar o santificar o canonizar, como le queramos llamar, a la codicia. Tanto que hoy conocemos una de sus corrientes como la doctrina de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad, que no es otra cosa que codicia o avaricia camuflada. Entonces, todos los seguidores de esto son admiradores también de los ricos y poderosos, porque a ellos les gustaría también estar en ese lugar. Ellos están detrás de las riquezas y lo justifican con pasajes de la Biblia o mensajes, ciertos mensajes, pero nunca se puede justificar a la luz del Evangelio. Está claro en la doctrina de Jesús que él nada tenía que ver con eso, ni tampoco los apóstoles. Ninguno de ellos predicó a favor de acumular riquezas, ninguno. Entonces, ¿de dónde procede? Exactamente de ahí, del amor al dinero. Y esos predicadores
que no hacen más que predicar las bendiciones de las riquezas, no solamente se oponen al Evangelio, sino que están de alguna manera justificando la actitud de aquellos ricos que de forma tan codiciosa y egoísta nunca llegan a compartir, ni una mínima parte de sus riquezas y mucho menos paliar los problemas que hay en el mundo. Cuando aparecen como filántropos, siempre lo consideran una inversión. No dan por dar, dan por lo que puedan sacar, ya sea en reputación, ya sea en privilegios, ya sea en lo que sea. Pero su codicia sigue viva, siguen acumulando grandes riquezas y siguen estando en la raíz, en la base de muchos males. El pueblo cristiano, nosotros los cristianos, jamás deberíamos de adoptar esa actitud. No porque el dinero o las riquezas en sí sean malas, sino porque la codicia, la avaricia son pecado. Porque poner la confianza en las riquezas o en las cosas materiales también lo es. Nuestra confianza y nuestro amor deben ser puestos en Dios y en el prójimo, no en las riquezas, no en las posesiones materiales. Jesús había dicho abierta y claramente, cuando se encontró con este problema, que era bastante frecuente y lo sigue siendo, por supuesto, gente avariciosa, codiciosa, envidiosa. Y lo dijo con esta frase tan llana: la vida no consiste en la abundancia. La vida no consiste en la abundancia. ¿La abundancia de qué? La abundancia de los bienes. Jesús enseñaba otra abundancia, otra clase de abundancia, la vida abundante, que es la vida del espíritu, que es la vida de la humildad, la vida del contentamiento, la vida de hacer el bien sin tomarlo como inversión, la vida de cuidar al prójimo, de cuidar a los enfermos, de cuidar a los mayores, no despreciarlos, no considerarlos, como dicen algunos de los poderosos, han llegado a decir que solo son algo así como consumidores inútiles, incapaces de producir, comensales inútiles. Qué terrible ver así a la humanidad. Curiosamente, son los ricos y los poderosos los que desprecian de esa manera al pobre. Tengamos cuidado con eso, muchísimo cuidado, porque el reino de Dios está cerca y el reino de Dios es justicia, es amor, es paz, es bien y es santidad también. Y no se tolerará ninguno de esos males, ni la codicia ni la avaricia. Aprendamos, seamos como Jesús, seamos humildes de corazón, seamos generosos, compartamos lo que tenemos. Dejemos de amar al dinero, porque estaremos erradicando al mal, sacándolo de raíz. Que el Señor os bendiga.